¿Alguna vez has notado que la Biblia habla de otros dioses, seres reales, no ídolos de madera o piedra? ¿Quiénes son? El Salmo 82 es uno de los pasajes más extraños de las Escrituras. Muestra al mismo Dios de pie en medio de estos otros dioses, pronunciando juicio sobre ellos. Leemos las palabras, pero rara vez nos detenemos a preguntar: ¿quiénes son estos dioses? ¿Por qué aparecen aquí y por qué nadie habla de ellos? La mayoría de nosotros crecimos escuchando que hay un solo Dios, y por supuesto eso es cierto. Pero a lo largo de la Biblia hay fragmentos, susurros de algo más profundo, otros Elohim, gobernantes espirituales sobre naciones, acusados de injusticia por el Altísimo. ¿Has visto esos versículos y te has preguntado por qué nunca se leen en la iglesia? ¿Por qué las traducciones suavizan sus bordes? Y si descubrir este salmo pudiera cambiar la forma en que vemos toda la historia bíblica, desde el Edén hasta Babel, desde la cruz hasta el fin de los tiempos. ¿Y si esta sola escena de tribunal revelara una guerra oculta que ha estado ocurriendo todo el tiempo? Quédate conmigo. Estamos a punto de entrar en la cámara del consejo, a escuchar la voz de Dios retumbar por pasillos invisibles, a ver lo que ha estado oculto a los ojos comunes, y a preguntar por qué aún importa para nosotros hoy. Antes de comenzar, dale like al video y suscríbete para que podamos seguir compartiendo el mensaje juntos. La escena comienza sin advertencia. El Salmo 82 no nos prepara, no explica, no suaviza el impacto. Comienza con un trueno. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. No hay monte, no hay templo, no hay profeta mediando la visión. Solo un repentino desvelamiento del tribunal celestial mismo. Por un momento, el velo entre los reinos se rasga y vislumbramos la asamblea más alta de todas. Escucha. El aire es eléctrico, espeso, con un silencio que vibra como un ser vivo. Tronos se elevan en anillos concéntricos más allá del horizonte visible, cubiertos de nubes y fuego. Un mar de cristal brilla bajo sus pies, reflejando relámpagos que se arquean sin sonido, pero estremecen los mismos cimientos de la creación. La asamblea espera, seres poderosos llamados Elohim, en el texto hebreo, sus rostros ocultos, su estatura inmensa. Fueron designados como guardianes, gobernantes sobre las naciones, pero ahora tiemblan. En el centro está el Altísimo. Su presencia separa la luz de las tinieblas, la gloria de la sombra. Observa al consejo y habla, no suavemente, sino con la voz que dio origen a las estrellas. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Truena. ¿Y favorecerán a los malvados? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al oprimido. La acusación queda suspendida en el silencio. Han fallado en su encargo. Lo que debía ser un mandato de cuidado se volvió tiranía. La justicia misma ha sido torcida. El Salmo no nos protege de esta realidad. Los cimientos de la tierra tiemblan bajo su corrupción. ¿Quiénes son estos seres? No son ídolos tallados en piedra, ni son meras metáforas. Son reales, gobernantes espirituales, vislumbrados en otros fragmentos de la Escritura, los hijos de Dios presentándose en el consejo celestial de Job, el espíritu mentiroso que se ofrece en Primera de Reyes 22, los tronos colocados en Daniel 7. Juntas, estas escenas forman una teología reprimida del consejo divino, dispersa en páginas que pocos hoy logran conectar. ¿Por qué importa esto para nosotros? Porque esta rebelión no es un mito antiguo, sino la guerra invisible que subyace a la historia. Los mismos poderes que torcieron la justicia sobre las naciones, entonces siguen resonando hoy a través de culturas y sistemas. Las palabras de Pablo en Efesios resuenan en el fondo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La guerra que revela el Salmo 82 no ha terminado. Y observa lo que Dios declara a estos gobernantes.
Ustedes son dioses, hijos del Altísimo, pero morirán como hombres y caerán como cualquier príncipe. Es un veredicto impactante, inmortales condenados a la mortalidad, destronados y despojados de gloria. El Salmo concluye con una súplica. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es tanto veredicto como profecía, un clamor que resonará hasta el ministerio de Cristo cuando Él proclama que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. El juicio del Salmo 82 encontrará su respuesta en él, aunque el Consejo aún no podía saberlo. Pero antes de correr hacia el cumplimiento, debemos entender el crimen. ¿Quiénes eran estos dioses encargados de las naciones? ¿Cómo cayeron tan bajo? ¿Y por qué esta escena del Consejo ha sido enterrada en silencio? Para responder, debemos desenmascararlos, rastreando su identidad a través de palabras hebreas, consejos olvidados y fragmentos dispersos por las Escrituras y la historia. El tribunal del Salmo 82 nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son estos dioses que están acusados ante el Altísimo? ¿Por qué la Escritura los llama Elohim, un nombre que usualmente reservamos para Dios mismo? Para desenmascararlos, debemos escudriñar los fragmentos dispersos de la Biblia, textos que susurran sobre una realidad oculta a simple vista, a menudo suavizada en la traducción, a veces borrada por completo. Comencemos con la palabra misma. Elohim en hebreo no siempre significa el creador singular. Es una palabra de categoría que describe a cualquier ser que habita en el ámbito espiritual invisible. En 1 Samuel 28, la bruja de Endor ve un Elohim subir de la tierra, el espíritu desencarnado de Samuel. En Job 1, los hijos de Dios se reúnen en el cielo para presentarse ante el Señor, y entre ellos está el adversario. En 1 Reyes 22, el profeta Micaías vislumbra un consejo celestial donde los espíritus debaten cómo engañar a Acab para llevarlo a la muerte. Daniel 7 amplía aún más la visión. Tronos colocados, el anciano de días tomando asiento, miríadas que lo sirven mientras el tribunal se instala. Estas escenas no son periféricas. Juntas revelan un patrón. Dios gobierna un consejo de seres espirituales, delegando autoridad pero exigiendo cuentas. Este es el consejo que el Salmo 82 enfrenta. No ídolos, no jueces humanos, sino verdaderos gobernantes celestiales, principados asignados a las naciones. Deuteronomio 32 lo confirma. Cuando Dios dividió a la humanidad en Babel, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Lectura de los rollos del Mar Muerto. A Israel lo reservó para sí. Las demás naciones las colocó bajo estos gobernantes. Pero lo que comenzó como mayordomía descendió en rebelión. Los mismos seres encargados de la justicia torcieron sus tronos en altares de opresión. Y el clamor se eleva en el Salmo 82. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Por qué esto importa para nosotros? Porque la corrupción de este consejo está detrás de los ídolos y los imperios de la historia. Los dioses de Egipto, Canaán, Babilonia, Baal, Moloc, Astarté, podrían rastrearse hasta estos gobernantes caídos. Los panteones paganos no son mitos inofensivos. Son recuerdos distorsionados de poderes espirituales reales que se desviaron. Y las Escrituras insinúan que su influencia perdura. Las cartas de Pablo los llaman principados y potestades. Fuerzas invisibles detrás de los sistemas humanos. Los mismos poderes desarmados por la cruz de Cristo, pero que no serán silenciados por completo hasta el fin. Durante siglos, traductores y escribas han suavizado el escándalo de este salmo. Algunos traducen dioses como jueces, desviando el enfoque hacia magistrados humanos. Otros cambian hijos de Dios, en Deuteronomio 32 por hijos de Israel, borrando así el contexto celestial.
Estos cambios no fueron aleatorios. Fueron impulsados por la incomodidad, un deseo de proteger el monoteísmo radical de Israel enterrando la imagen del Consejo. Pero los textos más antiguos, los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, preservan la verdad más salvaje. El Altísimo preside un consejo de seres divinos menores, y Él los juzgará. Y aquí yace el hilo silencioso que no podemos ignorar. La súplica del Salmo 82, «Levántate, oh Dios», no muere en el Antiguo Testamento. Resurge en los Evangelios. Cuando Jesús cita este salmo en Juan 10, respondiendo a las acusaciones de blasfemia, se coloca a sí mismo en el centro de la controversia del Consejo. Cuando se levanta del sepulcro y declara en Mateo 28, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», responde al clamor del salmo. El juez se ha levantado. Pero el juicio del Consejo aún no se ha completado. La guerra continúa hasta el día en que las naciones sean plenamente reclamadas. Estamos entonces en la tensión de ese eco. La súplica aún persiste. «Levántate, oh Dios». Nos invita a rastrear la rebelión hacia atrás, a descubrir cómo cayeron estos gobernantes y por qué el tribunal de Dios aún retumba. Para hacerlo, debemos descender a las fracturas más antiguas de la historia humana. Babel, Edén, la división de las naciones y observar cómo la mayordomía se convierte en traición y la traición en guerra. Para rastrear la caída de estos gobernantes, debemos viajar de regreso a una llanura en Sinar. Las aguas del diluvio habían retrocedido hace tiempo, el arca olvidada entre nuevas generaciones, y la humanidad había comenzado a extenderse una vez más. Pero en lugar de dispersarse como Dios había ordenado, se reunieron en desafío. «Vamos», dijeron en Génesis 11, «construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». El zigurat se alzaba como una montaña de arcilla cocida, con terrazas que ascendían hacia cielos prohibidos. Fuegos ardían en su sombra. El golpeteo de martillos, el canto de los obreros, el orgullo de un pueblo que buscaba el cielo sin la bendición del Altísimo, todo se fundía en un solo acto de rebelión. En ese momento, los cielos se movieron. El texto nos dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. Pero lo que el texto deja disperso en fragmentos a través de las Escrituras y ecos apócrifos es aún más escalofriante. Este descenso marca el punto de inflexión en que las naciones fueron divididas, no solo por lengua, sino por autoridad espiritual. Deuteronomio 32 conserva la clave. Cuando el Altísimo dio herencia a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. A Israel lo reservó para sí. A las demás las colocó bajo la supervisión de otros gobernantes celestiales, el mismo consejo que vimos acusado en el Salmo 82. Imagina la escena cuando cae el juicio. La confusión se propaga como fuego. Las palabras se retuercen en las bocas de los constructores, que antes estaban unidos y ahora se vuelven extranjeros entre sí. El proyecto de la torre colapsa en el caos. Las familias se dispersan hacia el horizonte, llevando consigo fragmentos de memoria, recuerdos que con el tiempo se endurecerán en mitos. Entre los escombros, el consejo toma forma. Gobernantes son asignados a las nuevas naciones. Es un momento de orden, pero también de presagio. Dios ha establecido límites y al hacerlo, confía a una humanidad frágil a seres cuya lealtad pronto se quebrará. Lo que comenzó como mayordomía, pronto se transforma en seducción. Los miembros del consejo, llamados a pastorear, comienzan a desear adoración. Con el paso de las generaciones, sus verdaderos nombres se olvidan, reemplazados por títulos susurrados en altares de madera y piedra.
Baal de la tormenta, Moloc del fuego, Ishtar de los cielos. Rastros arqueológicos reflejan esta caída. Textos ugaríticos que hablan de asambleas divinas, cultos cananeos que veneran a los Refaim muertos, lugares altos en Basán que se rumora son portales al Seol. Los panteones paganos del antiguo cercano Oriente no son invenciones, sino distorsiones de una realidad original. Los otros dioses del Salmo 82 ahora están entronizados en la imaginación de las naciones, su rebelión incrustada en la cultura y el rito. ¿Por qué importa esto? Porque no es solo historia antigua. El apóstol Pablo llama a estos mismos seres los gobernantes, las autoridades, los poderes cósmicos de esta oscuridad presente. La rebelión de Babel resuena en todo imperio que se exalta contra Dios, en todo ídolo que exige lealtad aparte de él. El clamor del Salmo 82, «Levántate, oh Dios, juzga la tierra», no habla únicamente del pasado. Anticipa un juicio aún en desarrollo, una súplica que encontrará su respuesta solo cuando Cristo reclame a cada nación para sí. Pero para entender cómo el tribunal del Salmo 82 conduce a la cruz, debemos observar qué sucede cuando Dios mismo se levanta para pronunciar juicio. El consejo que una vez gobernó será llamado a rendir cuentas. Su sentencia sacudirá el cielo y la tierra. Antes de oír el veredicto, debemos entrar en ese momento de juicio, cuando el Altísimo declara: «Ustedes son dioses, pero morirán como hombres». El silencio en el consejo no se parece a nada en la tierra. No es el silencio de la noche, sino el de una tormenta contenida, un silencio que vibra con poder contenido. Los gobernantes reunidos, aquellos que una vez fueron llamados dioses, permanecen inmóviles, con el peso de la eternidad presionando sobre ellos. Tronos que antes brillaban con gloria prestada, ahora parpadean con luz menguante. El Altísimo se levanta de su trono, y por primera vez, desde su nombramiento sobre las naciones, el terror invade al propio consejo. El Salmo conserva solo fragmentos de sus palabras, pero su fuerza sacude la creación. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como hombres y caerán como cualquier príncipe. El veredicto es abrumador. Seres que una vez compartieron el consejo celestial, que portaban autoridad sobre reinos y pueblos, son condenados a la mortalidad. Su gloria es revocada. Su final reflejará el de los príncipes que corrompieron en la tierra, reyes que suben y caen, cuyos nombres están grabados en estelas desgastadas y tumbas olvidadas. Detente y siente el peso de este momento. La palabra hebrea Elohim aquí es deliberada. No se refiere a jueces humanos, como insisten algunas lecturas modernas. Son de la misma categoría de seres espirituales que vislumbramos en Job 1, los mismos ejércitos reunidos ante Dios en Primera de Reyes 22, los mismos tronos que Daniel vio rodeando al anciano de días. Su juicio no es una metáfora, es una realidad cósmica. La acusación contra ellos es clara. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Fueron encargados de las naciones tras Babel, designados para proteger y guiar. En lugar de guiar, buscaron adoración para sí mismos. Exigieron altares, aceptaron sacrificios, sedujeron a reyes hacia la guerra y el derramamiento de sangre. Baal de la tormenta, Moloc del fuego, Astarté de los lugares altos, todos son distorsiones de su mayordomía original. No solo fracasaron, sino que pervirtieron su poder en opresión, sumiendo al mundo en idolatría e injusticia. La imaginería resuena a lo largo de las Escrituras. Isaías 24 anticipa precisamente este juicio. Aquel día castigará el Señor al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán reunidos como presos en calabozo, encerrados en prisión, y después de muchos días serán castigados.
Tanto gobernantes celestiales como reyes terrenales caen bajo la misma sentencia. El Salmo 2 amplía el panorama. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. La conspiración es doble, celestial y terrenal, y el juicio de Dios golpea a ambos. Imagina la humillación de estos seres, antes radiantes, ahora disminuidos, antes entronizados, ahora despojados de títulos. Los poderosos son abatidos. Sus coronas caen al suelo de la sala del consejo, rodando hacia el vacío silencioso. Lo que codiciaban, adoración, poder, dominio, les es arrebatado. Su sentencia no es sólo la muerte, sino el olvido. Caerán como cualquier príncipe, olvidados, sus santuarios reducidos a polvo, sus nombres recordados sólo como advertencia. Esto no es sólo el fin de su gobierno, sino el inicio de una nueva reclamación. El Salmo termina con un clamor. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí resurge la antigua súplica por justicia divina, un anhelo de que el Altísimo recupere lo que fue entregado en Babel. Este estribillo se convierte en un hilo conductor a lo largo del resto de las Escrituras. Es el clamor de los profetas, es la esperanza de los salmistas. Y en el Nuevo Testamento encuentra su respuesta. Cuando Jesús cita este mismo salmo en Juan 10, respondiendo a las acusaciones de blasfemia, corre el velo sobre su identidad. Si al consejo se le llamó dioses y fue juzgado, ¿cuánto más el que el Padre santificó y envió al mundo? En su resurrección, Él responde al clamor del Salmo 82. En un monte de Galilea, declara: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28. Las naciones, antes asignadas a gobernantes corruptos, son reclamadas por Cristo. El clamor «Levántate, oh Dios», resuena a través de la historia, mientras el Hijo resucitado da un paso al frente para heredar lo que siempre fue suyo. Sin embargo, la guerra no ha terminado. El apóstol Pablo habla de estos poderes como aún activos, aunque desarmados. Desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Su derrota es segura, pero su lucha continúa en las sombras, en los sistemas, en susurros. Vivimos en la tensión del ya pero todavía no, el juicio pronunciado, la victoria asegurada, pero el silencio final aún por llegar. Y por eso el Salmo 82 importa ahora. Reenmarca todo el drama bíblico. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra esos mismos principados y potestades que una vez estuvieron en el consejo y escucharon su sentencia. Los reinos de este mundo aún resuenan con su rebelión. Los ídolos pueden tener nuevos nombres, pero los poderes detrás de ellos son antiguos. La escena del tribunal en el Salmo 82 no trata solamente de lo que ocurrió hace mucho. Trata de lo que aún sucede y de lo que Cristo ya ha comenzado a deshacer. El veredicto ha sido leído. La súplica «Levántate, oh Dios», recibe su respuesta en Cristo resucitado. Sin embargo, el eco de ese clamor continúa, llamándonos a vivir como ciudadanos del reino recuperado, a rechazar los susurros de los poderes caídos y a anticipar el día en que las naciones serán plenamente suyas. Pero ¿cómo lleva a cabo Cristo esta victoria? ¿Cómo confrontan su vida, muerte y resurrección directamente a estos gobernantes cósmicos? Para entenderlo, debemos observarlo adentrándose en sus fortalezas, silenciando sus mentiras y recuperando lo que ellos robaron. El clamor del Salmo 82, «Levántate, oh Dios, juzga la tierra», no se desvanece en silencio. Resuena a lo largo de los siglos esperando su respuesta. Y entonces, en el cumplimiento del tiempo,
un carpintero de Nazaret entra en la historia. No vestido de fuego celestial, sino envuelto en carne humana. El juez pisa el mismo campo de batalla donde los poderes condenados aún merodean. Y ellos lo reconocen. Desde el momento en que comienza su ministerio, el mundo espiritual se agita. En el desierto, enfrenta al tentador directamente. Una confrontación no con el mal abstracto, sino con una rebelión personal y cósmica. En las sinagogas, los demonios gritan aterrados: ¿Has venido a destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Su miedo los delata. Reconocen la voz que tronó en el consejo, el juez que declaró: ustedes son dioses, pero morirán como hombres. Ahora camina entre los hombres. Observa cómo cada uno de sus actos subvierte su dominio. Donde ellos esclavizaron, Él libera. Donde corrompieron la justicia, Él restaura al pobre, al enfermo, al olvidado. Los exorcismos se convierten en reversiones de juicio, expulsiones públicas de poderes que antes estaban entronizados sobre naciones. Cada sanidad, cada palabra con autoridad es un golpe contra su reino. Cuando manda al viento, multiplica el pan y perdona pecados. Demuestra que el Altísimo, en verdad, se ha levantado. La autoridad que había sido cedida ahora se recupera en carne y sangre. Considera la escena de Mateo 12, cuando Jesús expulsa un demonio y declara: si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. La guerra cósmica del Salmo 82 ha cambiado. El veredicto del tribunal ahora se ejecuta en la tierra. Los gobernantes condenados en el cielo están siendo derribados aquí abajo. Las palabras de Pablo en Colosenses 2 reflejarán más tarde esta realidad. Desarmó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él. Incluso la cruz se enmarca dentro de este conflicto. Los gobernantes creyeron que la crucifixión era su victoria, silenciando al juez, apagando la luz. Pero en su conspiración sellaron su propia derrota. Si lo hubieran entendido, escribe Pablo en 1 Corintios 2, no habrían crucificado al Señor de la gloria. En el Gólgota, la rebelión del Consejo Cósmico colapsa. Los poderes que buscaban gobernar son desenmascarados, humillados, despojados. Y entonces llega la respuesta al clamor del Salmo. En el silencio del sepulcro, la súplica aún persiste. Levántate, oh Dios, y Él lo hace. La piedra se remueve, y el Cristo resucitado declara desde lo alto del monte: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Cada nación, cada tribu, cada lengua, antes dispersadas en Babel y colocadas bajo gobernantes corruptos, ahora son recuperadas. La herencia del Salmo 82 se cumple. Esto no es teología distante, es la lente a través de la cual entendemos la gran comisión misma. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No es solo una invitación, sino una declaración de guerra contra los poderes que antes reclamaban esas naciones. La evangelización es una recuperación cósmica. Cada bautismo, cada confesión de fe, es una nueva reversión de la rebelión del Consejo. Detente y considera lo que esto significa. El clamor del Salmo 82 no quedó sin respuesta. El juez se ha levantado. Las naciones son suyas. Pero la batalla aún no ha terminado por completo. Los poderes condenados siguen susurrando. Su influencia persiste en ídolos antiguos y modernos, en sistemas de codicia, en ideologías que exaltan al hombre por encima de Dios, en mentiras sutiles que distorsionan la justicia. Pero su fin es seguro. Su caída ya está escrita. La cruz y la tumba vacía han sellado su destino. Por eso el Salmo 82 importa hoy. Reenmarca nuestra lucha. Los conflictos de las naciones, el ascenso y la caída de los imperios, incluso las batallas invisibles dentro de nuestro propio corazón,
Todo se desarrolla a la sombra de este tribunal cósmico. No somos espectadores. Somos participantes en la historia de redención, testigos del juez que se ha levantado y que volverá a levantarse. Sin embargo, una pregunta permanece. Si Cristo ha respondido al Salmo, ¿por qué los poderes aún persisten? ¿Por qué las naciones siguen airándose y los ídolos siguen seduciendo? Los ecos del tribunal permanecen. Los tronos están vacíos, sus gobernantes caídos confinados al juicio. El Altísimo reina solo. Y sin embargo, al mirar a las naciones, el mundo aún tiembla con inestabilidad. Las guerras rugen. Los ídolos cambian de forma, pero no de esencia. Los susurros antiguos se adaptan, pasando de piedra tallada a pantallas brillantes, de los lugares altos a las ideologías. La súplica del Salmo aún resuena. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y Él se ha levantado. El veredicto ya ha sido pronunciado en el cielo y confirmado en la resurrección de Cristo. Los poderes que una vez reclamaron dominio han sido despojados de autoridad, expuestos por lo que realmente son. Sus ídolos yacen hechos pedazos. Su juicio es inminente. Pero hasta el día final, sus sombras permanecen, buscando lealtad, torciendo la verdad, llamando a la humanidad de regreso a antiguos altares con nuevos disfraces. Estamos en esta tensión, entre el veredicto y su cumplimiento, entre la promesa y su realización. El clamor del Salmo no es simplemente un recuerdo, es un llamado. No somos observadores neutrales en este drama cósmico. Somos participantes, testigos y herederos de la herencia que Cristo ha reclamado. Las naciones son suyas, y aún así nos envía a ellas con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El veredicto del tribunal impulsa nuestra misión. Cada oración, cada acto de misericordia, cada proclamación del Evangelio es un acto de rebelión contra los poderes que aún persisten. Detente e imagina ese consejo una última vez. El silencio tras el veredicto. Las coronas rodando sobre el mármol frío. El juez de pie, solo, sin oposición, con autoridad sobre el cielo y la tierra. Hacia allí se dirige la historia. Todo poder postrado, toda lengua confesando que Él es el Señor. El clamor por justicia es respondido no con aniquilación, sino con restauración. Y ahora la pregunta recae sobre nosotros. ¿Nos alinearemos con el juez resucitado, caminando en su autoridad, llevando su reino a las naciones? ¿O nos dejaremos arrastrar por los ecos de los poderes caídos, sutiles pero persistentes, que nos empujan hacia ídolos viejos y nuevos? La elección no es lejana, es diaria, es nuestra. La inquietante súplica del Salmo se ha convertido en el himno de la Iglesia. Levántate, oh Dios. Él se ha levantado, Él reina, y volverá otra vez. Hasta ese día estamos en el mismo umbral que los primeros discípulos, testigos de una victoria ya ganada, esperando su revelación final. ¿Estaremos con el juez? ¿O seguiremos a los caídos? Si este recorrido despertó algo en ti, no dejes que se disipe en medio del ruido. Aún hay más susurros escondidos entre las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros. Suscríbete, escucha con atención y sigue caminando por este camino estrecho entre el trueno y el silencio. Espero volver a verte